Buenos días, de nuevo Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño los saludan en este día 17 de cuarentena y estamos aquí para conversar sobre el artículo publicado el lunes pasado en la página alvarocedeno.com, escrito por don Álvaro Cedeño, mi papá, cuyo título es Crisol Cívico. ¿Cómo estás y cómo se relaciona este título con el contrato social del que has hablado por tantos años? Bueno, a mí el título me gusta mucho. Eso del crisol me parece algo bien interesante. Recuerdo un dicho muy antiguo que decía que los hombres se prueban en la adversidad, los seres humanos se prueban en la adversidad, así como el oro se prueba en un crisol. La palabra crisol me parece a mí que representa el símbolo de lo que puede salir de una adversidad. Y esta situación en la que estamos metidos, que no la buscamos, ni la pedimos, ni se puede atribuir a nuestra falta de diligencia, no se puede atribuir a ninguno de nuestros defectos, nos llegó. Tenemos que aprovecharla plenamente. Y creo que la estamos aprovechando plenamente. Tan creo que la estamos aprovechando plenamente que yo pienso que los países necesitan memorias gloriosas, necesitan memorias llenas de simbolismo, porque ahí se recurre como encontrar estándares con los cuales, ¿verdad? Uno recuerda en los libros de historia la campaña de 1856 y desde luego que se pregunta si nosotros hubiéramos estado a la altura a la que estuvieron nuestros bisabuelos en esa situación. Bueno, creo que estamos escribiendo páginas de historia con esta crisis, con esta emergencia que estamos teniendo, y en el futuro los muchachitos volverán para atrás y se preguntarán cómo fue que pudimos asumir esta situación y cómo fue que la vivimos con tanta habilidad, con tanto valor, con tanto vigor. Eso me parece a mí que es valioso que se quede en nuestra memoria. Y fíjate, no podemos inventarla. Si no hubiera estado esta situación, no podríamos novelar sobre la situación. Es una realidad, la tenemos ahí y tenemos que aprovecharla. Y siento que la estamos aprovechando. Aprovecharla quiere decir que cada uno se apropie de su trozo de situación, de su trozo de reto, de su trozo de drama. Y veo a mis amigos, veo a mis parientes, veo a otras personas, leo noticias de gente que está totalmente apropiada de la situación. Apropiarse de la situación quiere decir meterse en el personaje, ¿verdad? Yo soy un personaje, cada uno de nosotros es un personaje, pero a veces somos poco auténticos con el personaje y no nos apropiamos de él. Aquí todos nos estamos apropiando del personaje, todos estamos confinados, todos estamos manejando el tiempo de una determinada forma, todos estamos manejando nuestro temor de una determinada forma. O sea, estamos todos, cada uno, metidos en nuestro personaje. Eso quiere decir que nos hemos apropiado de esta situación. Y ahí hay una primera expectativa. Si hemos sido capaces de apropiarnos de esta crisis, en el futuro podremos pensar que somos capaces de apropiarnos de cualquier otro reto que nos llegue por ahí, y nos van a llegar muchos, relacionados con la crisis o relacionados con el transcurrir corriente de nuestro país. En ese sentido, a mí me parece que esta cuarentena, aparte de llenar unos objetivos médicos, está llenando unos objetivos de psicología social. Nos está planteando desafíos como pueblo que los estamos resolviendo, a mi juicio, los estamos resolviendo adecuadamente. Pero también nos está planteando desafíos como personas individuales.
En ese sentido, este es un taller de desarrollo emocional en el que estamos metidos cada uno de nosotros. Y el hecho de que nos haga falta salir por ahí, nos haga falta la comunicación presencial con los amigos y con los parientes, que nos haga falta el grupo de trabajo con el que estamos acostumbrados a convivir, que nos haga falta estar ahí en nuestras respectivas ocupaciones, en las empresas, en las escuelas y tal, eso lo estamos resolviendo de una determinada manera y son logros individuales que esta cuarentena nos está dejando. Vamos a ser distintos en el futuro a partir de esto y vamos a ser distintos porque hemos vivido este desafío de una determinada manera. A mi juicio, lo hemos vivido adecuadamente y como esto sigue, todavía podemos hacer el esfuerzo por mejorar la forma como estamos viviendo individualmente y comunitariamente esta cuarentena. Yo le agregaría a tus aportes de apropiación y aprovechamiento de esta crisis y de esta cuarentena dos elementos más. Uno es el de aceptación, y creo que haríamos muy bien en reflexionar sobre el contacto que necesitamos tener con la realidad para darnos cuenta de que esto es, está y estamos siendo dentro de esta situación. Porque creo que cuando uno logra aceptar la realidad tal como es, entonces la mente divaga menos entre el futuro incierto y el pasado que no fue, y eso nos ayuda a reducir muchísimo la ansiedad, que es uno de los principales problemas. Ya hoy es el día 17. No recuerdo cómo me sentía en el día 4 o en el día 3, pero sí recuerdo particularmente que el día 3 de la cuarentena sentía alguna incomodidad que ya no sé cuál era y ya no existe. Entonces, eso me ha permitido aceptar esa realidad. Y lo segundo es adaptación. Dentro de las circunstancias actuales, ¿cuáles son los grados de libertad que tengo? Y pues obviamente podemos hacer una lista larguísima de los grados de libertad que tenemos, desde la capacidad de comunicarnos por medios tecnológicos. Prácticamente todos los costarricenses tienen esa posibilidad, hasta la posibilidad de imaginar, que no solo la tenemos, sino que es gratis, y en estos tiempos que tenemos en nuestras manos, mucho tiempo, valga la redundancia, pues imaginar es muy útil, porque eso nos permite fertilizar a través de nuestra mente las posibilidades que esta crisis representa, o que esta cuarentena representa. Algo me gusta mucho del artículo que publicaste sobre el hecho de que estamos juntos forjando una memoria histórica colectiva. Cada uno de estos días estamos trabajando juntos en construir una memoria que esos jóvenes en el futuro, cuando estudien qué pasó, qué hicimos, cómo reaccionamos, cuáles decisiones tomamos, cómo salimos adelante como nación, van a poder ver las decisiones que estamos tomando y ejecutando nosotros hoy. Hay dos cosas que dices que me parece sumamente llamativas. Una es el contacto con la realidad. Yo durante mucho tiempo he venido diciendo que la acción que desarrollamos, sea la acción efectiva o la acción no efectiva, se basa en nuestra energía, y nuestra energía es limitada. Podemos utilizarla de manera adecuada y entonces producimos resultados, o podemos mal utilizar la energía y entonces la dilapidamos, nos quedamos sin resultados. Una de las formas de utilizar la energía es utilizarla en lograr cosas. Otra forma es, desde luego, lamentarse por lo que nos está ocurriendo, o mirar al pasado y querer que el pasado hubiera sido distinto. Esa es una tentación que posiblemente los animales no tengan. Nosotros la tenemos porque somos capaces de movernos con toda libertad en el tiempo, ¿verdad? Nos podemos situar en el futuro
Nos podemos situar en el pasado y a la vez podemos situarnos en el presente. Los animales viven en el presente, ¿verdad? Y entonces, creo que esa capacidad que tenemos de viajar del pasado al futuro y que produce novelas, obras artísticas tan interesantes, cuando la utilizamos en nuestra acción cotidiana, se nos convierte en un filtradero de energía, porque solamente podemos utilizar la energía para hacer cosas en el presente con una perspectiva de futuro. Entonces, lo de esta crisis y a lo que nos ha llevado a usar la energía en presente, porque claro, no nos podemos poner a lamentarnos por lo que ha ocurrido, porque ya ocurrió, ni nos podemos poner a divagar en las fake news y decir, es que como esto es una obra de una inteligencia malvada. Yo creo que no, lo que tenemos que hacer es apechugar, como dice el pueblo, con lo que está ocurriendo y de ahí ver cómo utilizamos esa energía. Pero aquí hay también otro elemento, y lo mencionabas, y es el contacto con la realidad. Ninguna persona, ninguna entidad que no tenga una clara conciencia de su realidad en toda su complejidad podrá hacer acciones efectivas. Cuando somos efectivos, cuando logramos cosas, es porque las hacemos en coherencia con la situación real, ¿verdad? Si yo voy a jugar un partido de fútbol y no tengo contacto con la potencia del otro equipo, de la táctica del otro equipo, de la cancha en la que estoy jugando, de lo vociferante que es la gradería, no voy a poder jugar el partido adecuadamente. Cuando tengo conciencia de todos esos elementos de la realidad, ahí sí mi energía se concentra y tengo más probabilidad de ser eficaz, porque la eficacia nunca está garantizada. Una de las condiciones de la naturaleza humana es que podemos hacer las cosas poniendo todos los medios y obtener resultados que no son los adecuados. Hay una filtración en nuestro universo y es que por esa filtración a veces se nos filtra el azar. Interesante, y también pensar que este proceso de adaptación nos está obligando a salirnos de zonas de confort. Creo que eso lo hemos dicho en el pasado. Si nada valioso ha sucedido dentro de una zona de confort, entonces hay que salirse, y hay que salirse voluntariamente cuando uno puede, y si no, las circunstancias nos sacan de esas zonas de confort. Y la capacidad de adaptación, que yo creo que es muy importante, deberíamos de verla como Estado también. ¿Cuál es la adaptación que va a sufrir el Ministerio de Educación Pública? ¿Y cuál es la adaptación que va a sufrir la Caja Costarricense de Seguro Social? ¿Qué tan preparados hubiéramos estado si muchas enfermedades prevenibles las hubiéramos logrado prevenir con años y décadas de promoción de la salud activa, por ejemplo? Entonces, hacia adelante, la mejor manera de prepararnos para la próxima pandemia o para la próxima circunstancia adversa como nación es asegurarse de que la mayor cantidad de gente posible tenga la mejor condición física, la mejor salud física y mental que pudiéramos tener. Y entonces ahí es cuando empiezo a hablar sobre lo que mencionabas en el artículo de que esta cuarentena es un logro nacional, solo que vamos por el minuto 14, digamos, ¿verdad? Imaginemos la analogía de nuevo de un partido de fútbol. Cuando le ganamos a Italia, no sabíamos al minuto 14 cuál iba a ser el resultado final del partido, pero estábamos todos como aficionados, tal vez de una manera un poco pasiva para lo que es la circunstancia de un partido de fútbol, haciendo lo nuestro, por lo menos poniendo atención y gritando y emocionándonos, ¿verdad? Esta vez es un poco parecido, porque lo que se nos está pidiendo como protagonistas de nuestra novela nacional es que nos quedemos en casa. Y entonces sí tenemos derecho a celebrar los pequeñísimos logros que vamos alcanzando día a día. Y eso me parece a mí que tiene mucho valor, que estamos construyendo un logro nacional. Y al respecto, creo que esa construcción colectiva de un logro nacional es uno de los elementos de cambio
que están operando en nosotros en esta cuarentena. Ya hoy es el día 17, como hemos dicho varias veces, y me parece que tenemos que aprovechar para filtrar muy bien la diferencia entre lo que es esencial y lo que es secundario, ¿verdad? A veces los detalles nos atrapan, nos impiden, nos obstaculizan alcanzar lo esencial, y a eso te refieres en el artículo, me parece que más enfocado a la búsqueda de acuerdos nacionales, que creo que es lo que Crisol Cívico busca. Muchas veces oímos a lo largo de nuestra vida, eso en Costa Rica no se puede, eso en Costa Rica no lo aceptan, eso no se podría lograr. Y esta situación nos está demostrando eso que estás diciendo, precisamente, la capacidad de adaptación que tenemos. En este caso, hemos mostrado una gran capacidad de aceptación, de adaptación a un shock, ¿verdad? Hay un concepto de la química que desde luego no lo voy a poder precisar, pero es el concepto de catalización. Es un agente que hace que una reacción química ocurra con mucho más eficiencia, con mucho más velocidad, en menos tiempo, etc. Bueno, hay eventos que catalizan el cambio y a mí me parece que a nosotros esta emergencia nos ha hecho catalizar el cambio. Cosas que en Costa Rica no se podían ni imaginar. ¿Cómo nos íbamos a imaginar jamás pasarnos confinados? Me gusta más confinado que confinado. ¿Cómo nos íbamos a imaginar que íbamos a estar confinados? ¿Cómo nos íbamos a imaginar que íbamos a mantener la salud mental, la capacidad de trabajo? He estado hablando con amigos que sé en lo que trabajan para ver qué están haciendo y me encuentro con que todos han sido tan innovadores, tan perseverantes, por lo menos como tú y como yo, y todos estamos trabajando en unas circunstancias totalmente distintas, pero produciendo unas cosas de las que nos sentimos ufanos, ¿verdad? O sea que hemos sido capaces de aceptar una situación complicada, novedosa. ¿Para dónde, ¿Para dónde deberíamos coger ahora que sabemos que hemos sido capaces de este desempeño? Bueno, yo siento que el país seguirá existiendo por siglos. Y este país tiene la posibilidad, por sus condiciones muy singulares, de ser un evento ejemplar, una situación histórica ejemplar, notoria, singular. Tenemos que pulir algunas formas de acción que tenemos como país. Y creo que si las puliéramos y mejoráramos estas y otras que seguramente otras personas señalarían, tendríamos mayor posibilidad de salir de esta crisis con un robustecimiento nacional. Eso que mencionabas de que deberíamos ir tratando de poner más atención a lo esencial y menos atención a los detalles es bien importante. Yo creo que a veces en discusiones nacionales, en discusiones personales y tal, rizamos el rizo, le vamos dando vuelta al mecatito y el mecatito va haciendo unas curvas, va haciendo unos lazos y seguimos rizando el rizo, seguimos metiéndole pensamiento y metiéndole sobre todo discusión y pasión a tratar de que algunos detalles no queden como están. Creo que en lo que deberíamos enfocarnos es en lo esencial. Y lo esencial en casi todas las cosas son unas cuantas cosas, porque hay una simpleza en las cosas. El proyecto de ley más complicado, si tú lo examinas y ves cuáles son los objetivos, cuáles son los supuestos, cuáles son los riesgos, yo creo que ahí en esas tres preguntas tienes agotado buena parte de lo que es esencial en un proyecto. Luego, de si la duración es 3 meses o 6 meses,
de si eximimos a fulanito o no eximimos a fulanito, son los detalles muy importantes. Ya sé que son muy importantes, pero avanzaríamos más rápido si tuviéramos una actitud de casi que de provisionalidad, ¿verdad? Una actitud de prototipar, ¿verdad? Cuando uno hace un prototipo, hace el prototipo con lo esencial, no con los detalles. Y luego lo revisa y tal y cual, y puede mejorarlo, ¿verdad? Uno de las cosas que yo me pregunto es, ¿por qué tenemos que agonizar sobre un proyecto de ley y por qué no hacemos un proyecto de ley que se pueda modificar con lo que vamos aprendiendo en la aplicación de la ley, ¿verdad? Seguramente hay un gran costo político y tal y cual, pero lo del costo político es algo que no está en la naturaleza, es algo que está en nuestros hábitos de producción de leyes, en nuestros hábitos de actitudes políticas y tal, ¿verdad? Eso creo que es un tema bien interesante. Es llamativo eso que mencionas del proceso de producción de leyes porque me hizo pensar inmediatamente que lo diametralmente opuesto a ese agonizante proceso es un contrato inteligente en blockchain, que si sucede A, entonces B, y no hay más para dónde hacerse. Es una programación de un software y la gente participa a través de la plataforma. En el momento en que se cumple la condición A, sucede el efecto B y se acabó. Y ahora que mencionabas esta diferencia entre lo esencial y los detalles, pensando en términos de producción de leyes, que vamos a tener que reformar muchísimas leyes para lograr salir avante de esta crisis, robustecer al Estado costarricense y forjar la mejor versión de Costa Rica, que esa es una oportunidad única que hemos tenido en la historia como no la volveremos a tener, ¿verdad? Ojalá, la verdad. Pero sí pienso que hay algo esencial en la metodología de diseño de política pública y es enfocarse en el 50% más vulnerable de la población meta. Por ejemplo, nosotros queremos crear una política pública para cambiar la restricción vehicular como existe hoy. Entonces, dentro de la población meta, que son las personas que manejan vehículos o que se transportan en vehículos de alguna manera periódica o rutinaria, ¿cuál es la mitad más vulnerable a esa política que queremos diseñar? Y si identificamos esa mitad más vulnerable, entonces busquemos la manera de que la política les impacte positivamente lo más posible. Y ahí, cuando logramos eso, sucederán dos cosas. La primera es que esa mitad más vulnerable tenderá a avanzar un poquito más rápido que lo que hubiera avanzado de otra manera. Y segundo, que la otra mitad, la menos vulnerable, pues también va a verse beneficiada y eso genera una dinámica que nos impulsa decididamente hacia el desarrollo. Nos estamos quedando cortos de tiempo, pero quiero que no nos vayamos sin hacer una mención al bien común, porque si partimos desde la solidaridad y para la justicia, pensar en la mitad más vulnerable y pensar en el bien común y pensar en el bienestar de ellos es fundamental. Sí, yo siento que vivir en comunidad no es como hacer una carrera de maratón a ver cómo hago para llegar yo primero, ¿verdad? Vivir en comunidad es más bien como hacer un paseo de campo en el cual todos nos vamos esperando, vamos de alguna manera compartiendo el camino que estamos haciendo. Una nación camina junta, una nación no es una estampida donde unos corren más por las razones que sea, por los recursos que tengan y tal, y llegan los primeros y se encaraman, y qué importa a qué horas llegan los que van detrás. Yo creo que una nación es un pueblo, qué lindo, una nación es un pueblo peregrino, y en un pueblo peregrino nosotros vamos esperando a los que van más atrás, de una cierta manera, vamos tratando de que aprendan a caminar con un poco más de agilidad y tal y cual. Pienso que para eso necesitamos dos cosas. Una conciencia de que no se trata de una carrera a ver quién llega primero, sino que se trata de una peregrinación, de un andar en un territorio desconocido, este territorio que estamos recorriendo
esta historia hacia adelante que todos vamos recorriendo es desconocida para todos nosotros. Y entonces, de una cierta manera, tenemos que ir inventando la forma de caminar. Y la forma de caminar ha de ser inventada dialogando con todos los que vamos ahí, ¿verdad? Porque todos tienen experiencia en caminar, aunque ninguno tenemos experiencia del futuro. Entonces, caminemos de esa manera. Esa me parece a mí que sería una forma de ir creando bien para todos creando bien para todos. Y eso nos demanda un cierto ejercicio de lo que llamamos el liderazgo, ¿verdad? La conducción. El líder en este tiempo tiene que ser un líder muy permeado por la idea de bien común, muy permeado por la idea de cómo sacarle las castañas del fuego a la mitad de la población más vulnerable, como dices tú. Ese líder ha de ser innovador, lo cual no tiene que ser un físico de la NASA para poder ser innovador. Cualquiera de nosotros, nuestros parientes y tal, hemos innovado cosas en esta crisis. Entonces, ese líder innovador que tenga la posibilidad de hacerse oír en el grupo que va peregrinando hacia el futuro y que tenga esa conciencia de que tiene la responsabilidad de contribuir al bien común y tiene la responsabilidad de abrir espacios para que todos los que vamos ahí caminando, cada uno a su nivel, ¿verdad? Yo no creo que a mí me debiera llamar a la Asamblea Legislativa para contarme algo, pero sí me agrada mucho tener esta posibilidad que tú me das de conversar, no sé con cuántos de mis amigos y no sé con cuántos de tus amigos. Esa es mi forma de participar. Si cada uno mide la forma de participar, ¿verdad? Y los líderes nos abren el espacio para que participemos. En este caso, tú estás siendo líder porque me invitas a conversar, ¿verdad? Y ese es el límite de mi participación y estoy muy satisfecho. Lo mismo los líderes en ese peregrinaje que abran espacio para que todo el mundo a su nivel, en función de sus competencias, vaya participando para contribuir al bien común. Esa es la forma de salir de esta crisis tan agobiante, de esta crisis que no la quisiéramos volver a tener nunca más, que no la hubiéramos querido tener nunca. Salir de aquí siendo un mejor país, siendo una nación más vigorosa y lo que se me va convirtiendo casi en una obsesión, llegando a ocupar el puesto ejemplar que tenemos que ocupar entre todas las naciones del mundo, porque yo nunca veré a Costa Rica campeón mundial de fútbol, pero sí puedo verla campeón mundial en una serie de cosas para las cuales tenemos los talentos y para las cuales tenemos aún la atención y la consideración mundial. Hay un proverbio africano que me encanta que dice, si quieres ir rápido, camina solo. Y si quieres ir lejos, caminen juntos. Y yo creo que eso resume lo que mencionabas ahora sobre el bien común y sobre la campeonización de Costa Rica en un mundial. Yo no negaría la oportunidad que representa el próximo mundial. Este es un pueblo de fe. Bueno. Terminamos y se nos pasó el tiempo. ¿Qué te deja esta media hora? Bueno, estoy muy contento de que hayamos podido ver ante quienes nos están mirando cómo este suceso, ¿verdad?, que está entre el pasado y el presente, nos prepara para un futuro que yo lo veo lindo, atractivo, retador, ilusionante. Buenísimo. Sí, a mí me nutre mucho conversar contigo, siempre, por supuesto, pero en particular estos diálogos me producen ilusión por la posibilidad de conversar con una agenda temática, que es algo que creo que nunca habíamos hecho en nuestras vidas, y porque siento que estamos aportando y estamos construyendo y estamos avanzando, y si además de eso estamos compartiéndolo con otros, pues cuánto mejor crear valor para la sociedad.
Muchas gracias y conversaremos de nuevo la próxima semana. Muy bien. Que estés Hasta bien. luego. Un abrazo virtual. Bueno, nos vemos. Chao.